capítulo 11, versículo 4. Libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 4. Ahí lo encuentra en su boletín el tema del mensaje en esta mañana, en la fe. El subtítulo es ¿cuál es mi sacrificio? ¿Qué he traído yo al altar? Una vez más, sean bienvenidos cada uno de ustedes que nos visitan en esta hermosa mañana. Libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 4. Cuando lo tenga, puede decir un amén. Leemos su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Bueno, Padre, gracias por tu palabra que es viva y eficaz. Yo solamente soy un instrumento en tus manos. Te pido que me uses para la gloria de tu nombre. Yo me escondo detrás de la cruz del Calvario, Señor. Así sea la honra y la gloria. Que tu palabra llegue a nuestros corazones más que a nuestros oídos. Amén. Amén. Puede tomar su lugar. La narración de esta historia bíblica la encontramos en el libro de Génesis, capítulo 4, versículo 1 en adelante. Déjenme hacerle un summary ahí rápidamente. La historia presenta a dos hermanos que traen una ofrenda a Dios. Uno de ellos, dice la historia, que era Caín, que era el hermano mayor. Él nace fuera ya del Edén, del paraíso. Entonces, y su hermano menor, que era por nombre Abel. Los dos deciden traer una ofrenda al Señor. Y dice la Escritura que Abel ofreció un mejor sacrificio a Dios. Caín, al contrario, no dio una ofrenda como tenía que haberla dado. Producto de eso sucedió la primera tragedia en la historia, que fue el primer asesinato. Debido a un resentimiento, a un coraje, debido a unos malos pensamientos en contra de su misma sangre. Y la Biblia nos relata esa triste historia. De ahí viene esa historia en el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 4 que hemos leído. ¿Cuál es nuestra ofrenda y cuál es nuestro sacrificio que nosotros traemos a la casa de Dios? La historia, y esta historia es un poquito paradójica a la misma vez, porque muchas veces esa historia se vuelve a repetir dentro de nosotros. Más en una ocasión, nosotros hemos traído ofrenda a Jehová, pero ¿cómo ha sido en realidad esta ofrenda que hemos traído? ¿Será que hemos preparado como debe de ser? ¿Hemos dedicado nuestra ofrenda delante del Señor? En aquel entonces las ofrendas, si usted encuentra especialmente en el libro de Levíticos, habla especialmente acerca del proceso que se hacía para presentar una ofrenda. Y cada uno de los que traían su ofrenda tenía que ser recibida de parte del Señor. Todo el que traía, si era un ganado, si era una libra de avena, lo que sea, o un palomito, que era lo más sencillo que una familia traía, todo era visto delante de Dios de acuerdo al corazón, no al tamaño que se traía. Y no nos confundamos con eso también. Entonces la Biblia nos relata esta historia. Aunque solamente aparece, podemos decir, esta historia relatada en el libro de Génesis capítulo 4 que leímos, y aparece nuevamente en el libro de Hebreos 11:4, pero en sí la Biblia nos relata muchas historias acerca de hombres y mujeres que trajeron ofrenda a Jehová. En algunas ocasiones la ofrenda fue recibida y en otras ocasiones Jehová rechazó la ofrenda de las personas. A través de la historia, tanto como David, cuando llegó el tiempo de traer una ofrenda en agradecimiento a Dios, la Biblia nos relata en el primer libro de Samuel que él, siendo ya rey, él pudo haber agarrado de todo lo que había ahí, y sin embargo, antes de presentarla al que se la está dando, le dice: déjame pagarte la ofrenda, porque no daré a Jehová ofrenda que no me cueste. Dando a entender de que él no necesitaba traer nada regalado, sino que él quería ofrecerle en realidad a Jehová una ofrenda de acuerdo a su corazón.
Hoy en día la Biblia otra vez relata para nosotros la importancia, cómo nosotros nos preparamos cuando venimos a la casa de Dios, qué es lo que nosotros en realidad hacemos y cómo nosotros presentamos nuestra ofrenda delante de Jehová. En aquel entonces la ofrenda se almacenaba, los que eran dueños, ganaderos o los que tenían rebaños, los que tenían cultivo, tenían una especie donde un tipo corral para el que tenía animales y ahí lo preservaba. Y la Biblia nos relata la historia como muchas de esas ofrendas eran multiplicadas en gran manera. El que tenía graneros pequeños botaba sus graneros pequeños y construía unos graneros más grandes de acuerdo a su posibilidad y de acuerdo a la ofrenda que en realidad ellos traían a la casa de Dios. Usted ha leído la historia más de una ocasión, pero incluso también nos relata en el Nuevo Testamento la historia de un hombre que dijo: wow, he logrado conquistar tantas cosas, tengo tantos bienes, voy a derribar lo que tengo, voy a ser más grandes, voy a planificar, voy a hacerme un millonario con esto. Pero la Biblia también relata la historia y le dice: necio, esta noche vienen por tu alma, ¿qué precio o qué pagarás por tu alma? La Biblia relata mucho acerca de la importancia de nosotros, cómo podemos nosotros preparar nuestra ofrenda delante de Dios. Entonces, esta reflexión es muy importante porque nos hace una pregunta, no solamente ¿qué voy a darle al Señor?, sino la forma en que yo voy a entregar mi ofrenda delante de Jehová. En el libro de Isaías, capítulo 64, versículo 6, dice que todas nuestras ofrendas vienen a ser como trapos de inmundicia muchas veces delante de Dios, cuando nosotros en realidad nos acercamos con un corazón erróneo delante de Él. I don't expect you to say amen this morning. If you cannot say amen, say at least ouch. Es importante reconocer, amada iglesia, Dios nos juzgará un día en la eternidad, no de acuerdo a lo que nosotros pensamos acerca de cómo traer nuestra ofrenda, sino de cómo está escrito en la palabra de Dios. No hay otra forma. Delante de Dios nos pararemos todos un día y no habrá excusas delante de Él donde nos preguntará: ¿cómo fue tu ofrenda delante de mí? Dios no se le olvida ningún número. Tal vez a nosotros se nos pasará alguna cantidad, cometeremos un error en alguna parte del libro, pero la palabra de Dios nos habla acerca de que un día estaremos delante de Dios y Dios dará a cada uno de nosotros nuestra recompensa. Hágase la pregunta: ¿cuál va a ser la recompensa que Dios le dará a usted en la eternidad? ¿Cómo tendrá preparado Dios? Si nuestra casa celestial fuera de acuerdo a lo que nosotros damos, ¿cómo va su construcción, hermano? ¿Será que ya tiene aunque sea el terrenito? ¿Será que ya levantó aunque sea una pared? Si fuera en realidad así. El Señor dice: voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Entonces Dios ha preparado ya un lugar de antemano para cada uno de nosotros. Hebreos le recuerda una vez más a este grupo de individuos, aquellos que estaban pasando, le comentaba la semana pasada, un proceso trágico en sus vidas, donde en realidad parte probablemente eran las finanzas, que no había escasez de trabajo, había escasez de alimentos, había escasez de ganado, había escasez de muchas cosas, pero la Biblia le relata a ellos en esta ocasión y le recuerda que sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, no puedo basarme en lo que estoy viendo. No puedo basarme en un cheque y decir: pastores, que no me alcanza. La renta la siguen subiendo. El seguro de carro lo siguen subiendo. La gasolina lo siguen subiendo. Todo lo siguen subiendo. ¿Qué puedo hacer frente a una realidad que en realidad no puedo darme cuenta hacia dónde mi futuro va, hacia dónde mis finanzas van? Pero la Biblia es específica y nos habla acerca de una confianza que existe en Dios, el cual Dios va a su bodega y suple la necesidad de acuerdo a nuestras necesidades. Pero muchas veces es la parte que nosotros fallamos, porque estamos viendo simplemente un cheque que nos está entrando,
pero no sabemos de dónde es que está entrando. Y batallamos en nuestro ser. Cuando recibimos y nos damos cuenta, decimos, no nos va a alcanzar. Si usted dijo no nos va a alcanzar, no le va a alcanzar, hermano. Su palabra tiene poder, por si usted no sabía. Cuando usted, el momento en que usted ve y dice, mija, solamente entran $2,000 y de renta son 1,800, nos quedan $200 nada más, no la vamos a hacer. Usted automáticamente está profetizando algo en contra de su vida. Y usted dice, mija, tenemos 1,800, pero la Biblia me habla de presentar mi ofrenda delante de Dios, mi diezmo delante de Dios. Si nos han de correr donde estamos, le digo porque yo he vivido esa experiencia más de una vez. Si nos han de correr donde estamos, que nos corran donde estamos, pero a Dios no podemos robarle lo que a Él le pertenece. Cuando lo sembramos, como hizo Abel, presentó lo mejor delante de Dios. Y Dios dio con agrado el sacrificio. Yo no sé cómo en esta ocasión él observó probablemente lo mejor que tenía de su rebaño. Él escogió lo mejor que tenía de su rebaño. Y él se dio cuenta, esto es lo mejor que puedo traer al Señor. Preparó un corazón primero, una actitud primero, para poderlo traer delante de Dios. Igual forma que se nos repite la historia a nosotros, como en nuestra actitud cuando nosotros damos, cómo preparamos nuestro corazón a lo que vamos a dar, cómo podemos entregarle al Señor lo mejor que está entrando en nuestras manos y decirle, Señor, esto es lo que tengo, esto es lo mejor que puedo darte, y esto es lo que voy a alcanzar, y esto es lo que voy a decidir dar, y el resto tú lo añadirás a mis necesidades de acuerdo a las riquezas que tú tienes en gloria. Entré a una iglesia, ahora que fui a Guatemala en estos días, una iglesia bellísima, en un barrio pobre. Por eso me llamó la atención. Bueno, todos los barrios de nosotros son pobres, ¿verdad? Pero este era pobre. Y entro a la iglesia y veo tan bonita la estructura. Y veo alrededor las casas, usted sabe en nuestro país, las champitas, como decimos. Las casas hechas de lámina al lado, plástico alrededor. Y veo que de ahí están saliendo y están entrando a la iglesia. Yo estoy conversando con uno de los diáconos que está ahí y le digo, esta iglesia la construyó una iglesia americana, les obsequió el dinero, no me dijo. Alguna asociación internacional vino y les hizo esto, no. Los que usted está viendo que están entrando, me dijo, son los que donaron para esta construcción. Entonces le pregunto, ¿y cómo hacen para construir ustedes esto? Si yo veo las casas de ellos que se están cayendo literalmente. Dice, pero ellos en su corazón creen que lo mejor se le da siempre a Dios. Que lo mejor debe traerse siempre a la casa de Dios. Y ellos creen en esa promesa. Aunque vivan como vivan, ellos siguen creyendo que están entregando lo mejor de lo mejor para Dios. ¿Cuál es nuestra actitud muchas veces? Y ahí vamos a entrar en lo que es en todos en general. ¿Cómo le dije si no puede decir amén? Diga aunque sea ouch, porque eso me dolió. ¿Por qué nos preocupamos más por nuestras cosas materiales? ¿Por qué estamos mejor interesados en tener un buen vehículo? ¿Por qué nuestra mente se enfoca más en lo material? En tener y no estoy en contra, escúcheme bien. Si Dios le ha bendecido con un buen vehículo, gócelo, le he dicho. Si Dios le ha proveído una hermosa casa, gócela. Si tiene un televisor de 60 pulgadas, invíteme y comemos unas alitas de pollo y me siento al lado suyo. ¿Por qué no? Buen partido podemos ver en América ganándole a las Chivas. Estoy en primera plana con usted. ¿Por qué no? El problema es nuestra actitud muchas veces. ¿Por qué a veces sustraemos de lo que debería de traerse a la casa de Dios y lo invertimos en algo que es material y algo que se va a quedar aquí en la tierra? Porque nuestra vida no es garantizada ni para en 5 segundos ni un segundo de aquí para allá, mucho menos para el día de mañana. Abel preparó una ofrenda agradable delante de Dios, preparó un corazón delante de Dios, preparó una actitud delante de Dios
No vino quejándose, dijo, tenía 40 ovejas, bueno, me quedan 39, pues a ver qué pasan con las 39, a ver si se multiplican, a ver si la lana logra crecer, a ver si la otra me engorda, que estaba flaca y casi se me cae desnutrida. No fue pensando en el mañana, sino por fe ofreció lo mejor delante de Dios. Y Dios, dice la Escritura, vio con agrado la ofrenda que Abel estaba trayendo. Por otra parte, a veces existen más de algún Caín que le hace, ¿y vos por qué das a la iglesia? Mira, la iglesia está bien bonita y mira vos cómo vivís. Existen Caíns también, que en lugar de ayudarle a usted, lo van a matar espiritualmente. Le van a decir, no des, ¿para qué das? Mira, pastor trae un bonito carro, ahí se va con el dinero. Mira, empiezan los argumentos y se forman conceptos. En el lugar dice a la Escritura, ¿qué dice la Escritura? Me gusta la actitud del hermano o la hermana que dice, yo doy en responsabilidad, en obediencia a la casa de Dios, yo libro mi responsabilidad en la eternidad. Dios me va a preguntar a mí, ¿lo diste? Sí, ahora que se encarguen de los que están administrando, que Dios también les va a pedir cuenta a todos los que están administrando las finanzas. Me gusta que una persona tenga esa actitud y no que argumente teorías para no dar. No doy porque no me alcanza, no doy porque la iglesia no está, no doy, y empezamos a argumentar conceptos que muchas veces no sirven de bendición para nuestras vidas. Al contrario, vienen los Caíns y nos hacen esa pregunta, ¿y tú por qué estás dando? Y más de alguna ocasión dice, mira, por eso vives como vives, porque no estás dando a la iglesia. Esos son los Caíns, que vienen y opacan la bendición que quiere dar Dios a su vida. Y a veces nos hacemos la pregunta, ¿por qué muchas veces en nuestra vida suceden tantas cosas? Dios usó muchos ejemplos acerca de la importancia, no solamente de nuestra actitud también que debemos de hacerlo, la forma en que debemos de hacerlo, pero muchas veces como las finanzas o las cosas que Dios nos ha dado, nos ha prestado, nos ha hecho mayordomos, nosotros muchas veces simplemente nos apoderamos de las cosas que no son de nosotros. Y a través de la Escritura nos damos cuenta que parte de nuestra ofrenda se convierte en una alabanza, en una adoración delante de Dios. Y Dios siempre mira nuestro corazón. Algunos ilustres de la fe. Podemos darnos cuenta también cómo ellos batallaron como nosotros batallamos en alguna área. Cuando Dios le dijo a Moisés, Moisés, saca toda esta generación de este lugar, de Egipto. Yo los voy a llevar a un lugar donde fluye leche y miel. Una promesa que se le había hecho a Abraham por muchos años atrás. Abraham no alcanzó a ver, pero tuvo la fe, la certeza, la convicción que si él no alcanzaba a ver, otra generación, otras generaciones iban a llegar a disfrutar de las bendiciones por una obediencia que Abraham había recibido, había dado delante de Dios. Y por eso es que ahí vemos muchas veces también como en la vida de Abraham él presentaba sacrificios y ofrendas delante de Dios. Y a través de la historia nos damos cuenta que él no alcanzó a ver, pero hubo una generación que se levantó. Vino Isaac, luego vino Jacob, de Jacob salió José, de José entra a la tierra, etcétera, y se empieza a multiplicar. De ahí sale Moisés también, y de ahí cuando Dios le dice, yo los voy a llevar a ese lugar, Moisés nos dijo, ok Dios, un momento Dios, antes de empezar, hagamos números. Hagamos números. Son 5 millones y bien comiditos. Algunos comen 3 tiempos, otros comen 5 tiempos. ¿De dónde me vas a proveer tú a mí? ¿Cuántas vacas ocupo para alimentar 5 millones de personas? ¿Cuántos galones de agua necesito para 5 millones de personas todos los días? A algunos les gusta correr, se toman 3 galones, otros que no les gusta, pero aunque sea un galoncito se han de echar al día, en el sol, en el lugar donde se encontraban. ¿Cuántos vegetales necesito? ¿Cuántas papas? ¿Cuántas libras de papa necesito para 5 millones de personas? Y a nosotros que nos gusta el café con pan, ¿Y cuántas champurradas voy a tener para eso? Yo fui a Guatemala, tuve la oportunidad de comer lenguas, tenía rato de no comer eso. ¿Y cómo voy a remojarle la lengua a los hermanos ahí, a mis hermanos, dijo Moisés, en el cafecito? Y todo eso pudo haber argumentado él.
Sin embargo, él lo tomó todo por fe. No vio en la provisión físicamente, pero él creía que Dios iba a proveer en el camino. Y es lo que muchos de nosotros hacemos, amada iglesia. En nuestro caminar aprendemos cómo Dios suple nuestras necesidades. Aun cuando nosotros le fallamos a Dios, una y otra vez, Dios siempre se permanece fiel a sus promesas para nosotros. Pero yo siempre he dicho, podríamos haber avanzado mucho más. Podríamos haber obtenido mucha más grande bendición, pero muchas veces nosotros mismos nos estamos robando esa bendición que Dios tiene para nosotros. Y por eso muchas veces estamos continuamente en el mismo círculo, dando vueltas en el mismo lugar, y no podemos avanzar a ninguna área. No le estoy predicando un mensaje de prosperidad porque no necesito hacerlo. Usted es fiel a Dios y Dios se encarga de usted. Dios se preocupa de sus negocios. Usted descuida los negocios de Dios, no espere ni a usted ni a su generación que le vaya bien, porque es promesa de Dios. Si nosotros somos fieles a Dios, no solamente nosotros alcanzamos la bendición, sino nuestras generaciones alcanzan bendición también. Siendo muchas veces algunos de nosotros que crecimos en la iglesia y nos dimos cuenta la mano de Dios, cómo Dios se movió en nuestras vidas y cómo nuestros padres nos enseñaron la importancia de traer nuestro sacrificio delante de Dios, tener una actitud buena delante de Dios. ¿Por qué no continuar nosotros a nuestras generaciones e enseñarles exactamente lo mismo y decirle, mi hijo, mi hija, lo que usted está ganando, el décima parte, le pertenece a Dios, y eso no es negociable? No podemos negociarlo. Eso le pertenece a Dios, es nuestra ofrenda de sacrificio que tú presentarás delante de Dios. Pero antes de decirle a nuestros hijos, nosotros tenemos que ser el ejemplo para ellos también. Yo no sé usted, pero mis hijos, nosotros le dábamos el sobre para que ellos pasaran al altar a entregar la ofrenda. Y ahí venían contentos. Y así aprendieron ellos también la importancia de traer su diezmo y su ofrenda a la casa de Dios. Amada iglesia, Dios tiene muchas bendiciones para nosotros. Dice la Escritura que aún Abel muerto sigue hablando todavía. En otras palabras, las promesas de Dios siguen extendiéndose todavía. Aunque ya pasó hace cientos de años este ejemplo bíblico, todavía en nuestros días sigue hablándonos y dándonos ejemplos de la importancia de preparar nuestra vida para agradar para ser de agrado delante de Dios. ¿Qué tengo yo que ofrecer en realidad delante de Dios? Si hacemos un inventario nos daríamos cuenta que todo lo que tenemos no es de nosotros, es simplemente prestado. Todo lo que tenemos es prestado, todo. Ni aún el respirar nos pertenece a nosotros, es prestado. El levantarnos en la mañana es prestada la mañana para nosotros. El llegar a nuestro hogar sigue siendo la misma circunstancia. Y nos volvemos a levantar muchas veces creyendo que somos los dueños de las cosas. No, hermano. Usted y yo simplemente somos administradores. ¿Ha visto ese programa? Le he dicho que algunas veces sale en la televisión y dice, this is only a test. Pues a veces Dios hace lo mismo. Dice, te hago un trabajito donde te voy a pagar a 15 la hora. Y dice, esto es solamente una prueba. A ver, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué vamos a hacer en realidad con lo que Dios entrega? Y pasa un año y Dios dice, todavía esto es una prueba. Y pasan 5 años y usted sigue en el mismo lugar. Esto es solamente una prueba. Por eso algunos duran hasta años en el mismo lugar, con el mismo salario, con la misma posición, haciendo muchas veces lo mismo y en ocasiones hasta terminan perdiendo lo que Dios les había otorgado y en lugar de avanzar van retrocediendo porque Dios dice, si no eres fiel con lo que te estoy dando, ¿cómo vas a ser fiel con más? Si nos pesa dar la 10ª parte de lo que entramos, imagine que su jefe le diga el día de mañana, te voy a doblar el salario.
¿Usted cree que usted daría el doble de diezmo a la casa de Dios, hermano? No estamos preparados nosotros, hermano. No estamos preparados para el mañana. Por eso lamentablemente estamos en la misma circunstancia, en el mismo lugar. Y me atrevo a decirlo que así funciona, porque lo he visto en muchas personas. Y en mi vida también lo he visto. Yo llegué lavando brochas a este país, me pagaban $2 la hora en el 82. $2 la hora me pagaban por limpiar brochas. Es donde empecé poco a poco, me perdí, es cierto, pero regresé a la iglesia. Cuando yo regreso a la iglesia y mi pastor habló acerca de la importancia de dar el diezmo y la ofrenda. Dije, uy, ¿cuánto le doy entonces a Dios? Pero primero voy a empezar esta semana. Dije, el resto, por favor, me lo apunta, le dije al Señor. Algún día lo voy a pagar. Empecé a dar lo que era del Señor y me di cuenta cómo Dios empezó a obrar. Empecé lavando brochas y salí de esa compañía siendo el supervisor de la compañía. Y los que estaban ahí me conocían, me dijeron lo mismo: ¿cómo hiciste para avanzar tan rápido en tan corto tiempo? Mira, es que tenías años y años y años lavando brochas y no avanzabas. Entonces ahí, en mi poca mentalidad del Evangelio, me di cuenta que Dios es fiel a sus promesas. Dios no se olvida de la ofrenda que traemos a la casa de Dios. Y he visto la ofrenda, nuestra actitud, la forma que hacemos. Podemos engañarnos a nosotros mismos, pero a Dios nunca le vamos a engañar. Nunca lo vamos a poder hacer. Podemos hacerlo desobedientemente, y voy terminando. Como me ha hecho más de alguna ocasión, preguntas a algunos hermanos: ¿puedo dar mi diezmo en mi país? Yo les digo no. El diezmo le pertenece a donde usted está recibiendo su comida, ahí tiene que darlo. Si lo está dando en otro lugar, lo está haciendo desobedientemente. Donde usted se sienta, donde usted recibe, donde Dios lo está ministrando, ahí le pertenece. Dios se encargará de la otra iglesia y Dios proveerá para esa iglesia, porque así es, donde usted se congrega, donde usted recibe su alimento, ahí tiene que traer su ofrenda y su diezmo. Y la historia es trágica en toda su estructura del capítulo 4 de Éxodo. La misma envidia mató a su propio hermano. No sabemos las circunstancias, no nos dice la Escritura en toda su estructura, pero podemos percibir todavía hoy en día. Como muchas veces le decía, nuestra actitud viene a matar la esperanza de mucha gente. Cuando Dios ha prometido algo para nosotros, nosotros argumentamos algo en contra de lo que Dios ha prometido. Y queremos justificar nuestras acciones y decir, no doy porque no me alcanza. O no doy porque no puedo hacerlo, o no doy, simplemente no queremos decir la verdad, no queremos ser honestos con nosotros mismos. Y decir, es que dar el 10% me duele darlo a la casa de Dios. Por lo tanto, no quiero darlo porque si lo doy, voy a tener una crisis económica tal vez. No queremos ser muchas veces honestos con nosotros mismos. Yo quiero que a través de esta palabra usted haga un autoexamen a su vida. Y diga, ¿dónde en realidad estoy parado? ¿Qué es lo que Dios ha hecho por mí en realidad? Y si Dios no ha hecho nada, usted tiene toda la razón de decir, no puedo dar al Señor porque Dios no ha hecho nada por mí. Pero si hacemos un autoexamen en nuestra vida y volteamos a ver y nos damos cuenta en nuestra banca, tal vez si ahí tiene a sus hijos a su lado, y usted dice, Dios ha sido más que uno. Y si no los tiene a su lado, y usted es un padre y una madre que ora, usted los verá a su lado un día, porque Dios no falla sus promesas. Dios no falla